bienvenidos a Visión 316. ¿Cómo están? Les saludamos, les damos un gran saludo y la bienvenida. Gracias por estar en este programa. Que Dios les bendiga grandemente. Y tenemos hoy a Katy, que nos va a estar platicando de un tema acerca de la restitución. Y pues bueno, vamos a saludar a Katy. Katy, Hola buenos Lili, días. ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal el frito? Está rico. Gracias, Katy, por estar nuevamente con nosotros. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que pues poco sabemos o poco se ha hablado de eso y creo que no muchos lo practicamos. Vamos a hablar acerca de la restitución, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar de la restitución y cómo lo practicamos, ¿no? Hoy en día parece como que no es algo a lo que estemos entrenados a hacer y yo creo que es sumamente importante que entendamos el concepto que está detrás de la restitución y lo que significa para nuestras vidas hoy, que vivamos una vida en la que aprendamos a estar en paz con los demás. Yo creo que ese es el principio que tenemos que aprender. Ok, Katy, pues pues adelante, vamos a desarrollar este tema. Bueno, quiero recordarles que es la Biblia la que forjó las civilizaciones occidentales. Los conceptos de libertad individual, los conceptos de democracia, el que todas las personas hemos sido creadas iguales debajo del cielo, salieron de la Biblia. Es decir, la Biblia nos dio la noción de lo que nosotros llamamos ahora los derechos humanos. Uh-huh. Los ideales de la Biblia evidentemente se han violado, muchas veces se han malinterpretado. Y hoy vamos a hablar cómo la Biblia muchas veces se ha usado de manera negligente o ha sido olvidada o rechazada cuando contiene las leyes más revolucionarias y más llenas de justicia. Entonces, cuando las personas tiran objeciones en contra de la ley de Dios, en contra del Antiguo Testamento, en contra de la Biblia, simplemente por ignorancia, porque no conocen el contexto y lo que significan estas leyes y lo importantes que son para nosotros y para nuestra civilización. Por ejemplo, hay una ley en Deuteronomio 21 que dice así, te la voy a leer. Deuteronomio 21, 18 dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. A primera vista, muchos leen este mandamiento y les parece primitivo. ¿Cómo es posible, no? que se le permita a los padres llevar a sus hijos al juez para que terminen siendo apedreados? Bueno, lo que esta ley hizo fue terminar de una vez y para siempre la propiedad de la vida de los padres sobre los hijos. Y con ello, el que los padres tuvieran derecho a matar a sus propios hijos. Lo que es brillante de esta ley es que preserva la autoridad de los padres y el derecho a ser respetados por los hijos, pero si se llega a un caso extremo en el que el hijo es contumaz y rebelde o borracho, entonces tenía que ser llevado a las puertas de la ciudad y el hijo podría ser condenado a muerte o apedreado. En teoría esto era verdad, pero la realidad es que nunca se llegó a este caso. No existe un solo registro en todos los libros que conserva el pueblo hebreo o los judíos hasta el día de hoy en el que alguna vez se haya llevado un hijo a ser apedreado a la puerta de la ciudad. Entonces, esta ley lo que hizo fue terminar con el asesinato de los padres a los hijos. El Señor, Dios, Jehová, Yahweh, estableció instrucciones perfectas en el Pentateuco, en la Torá, y una de ellas es el principio de restitución. La conocemos también en latín como la ley del talión, la ley de ojo por ojo y diente por diente, o lex talionis. Lo que significa esta palabra en latín es la ley de igualdad o la ley del castigo del mismo peso o castigo de retribución. En Éxodo 21 dice así esta ley:
Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta ley no es más que una instrucción de justicia y de misericordia. Porque el que cometa un daño tiene que restituir conforme al valor del daño. Es una figura retórica. No hay registro alguno tampoco de que alguien le hubiera sacado el ojo a otra persona en la cultura hebrea por haberle causado un daño en el ojo a otra persona. El castigo no debe ser superior a la ofensa. Esto es lo que significa ojo por ojo, diente por diente. Nadie debe cobrarse en venganza. En ocasiones, un buey robado o un objeto prestado y dañado o por una pelea que causaba daños o aún la muerte, esto requería hacer justicia. Para cada una de estos eventos, para cada una de estas faltas, había una solución llamada restitución. Por siglos, esta instrucción ha sido mal interpretada, especialmente confundida con las leyes del Código de Hammurabi. Estas leyes que surgieron en Babilonia incluían en sus leyes cosas como si alguien robaba y comenzaba un incendio en la casa de alguien, podían arrojar al ladrón al incendio. Entonces, no solamente se le castigaba el crimen de robar, sino también se tomaba su vida. Es decir, que el castigo era mayor al delito que había cometido. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, Jesús en el Nuevo Testamento es simplemente corregir la mala interpretación que había sobre estas leyes. Y necesitamos entender cómo funcionaban estas leyes para poder entender la forma en la que Jesús está interpretando, por ejemplo, este mandamiento de ojo por ojo y diente por diente en el Sermón del Monte. Las enseñanzas de Jesús lo que hicieron fue corregir la mala interpretación, la forma en la que estaban utilizando estos mandamientos en el judaísmo del periodo del primer siglo, en el periodo del Segundo Templo. La diferencia entre restituir o restitución y venganza o la violencia de tomar en la propia mano la justicia. Entonces, esto es lo que estaba queriendo corregir, poniendo de esta forma un alto a la venganza. La literatura rabínica enseña con respecto a la interpretación del mandamiento ojo por ojo y diente por diente, que es metafórica. Esto nos permite entender que no se trata de una penalización salvaje, de quitarnos los ojos unos a otros, sino que se trata de compensar monetariamente o de apoyar y restituir, porque el culpable debe pagar a quien le haya hecho daño, pero el castigo debe ser equivalente al delito que se cometió. Es una metáfora, primero, porque es imposible duplicar exactamente, físicamente, el daño que otra persona cometió sobre otra persona. Entonces, la única ley literal con respecto a la ley del talión es la ley que está asociado con vida por vida. Es decir, en el caso de asesinato, entonces sí, asesinato premeditado, entonces sí significaba que la única manera de hacer retribución era con la vida de otra persona. Entonces, ¿qué significa ojo por ojo y diente por diente? Es la declaración máxima de igualdad entre personas. El ojo de cada persona es tan valioso como el ojo de cualquier otra persona. Porque, por ejemplo, en la ley de Hammurabi dice que el ojo del rey o del noble es más valioso que el ojo del súbdito. Esto es completamente nuevo para las leyes del Mediterráneo, las leyes de Mesopotamia. En el código de Hammurabi se legisló esto, ¿no? El ojo del noble es más valioso que el de los súbditos. En la ley de Dios no es así. Todos los ojos son igual de valiosos. Tu ojo y el mío es tan valioso como el del rey.
Ujú. Entonces, esta ley también aseguraba que solamente el agresor o el culpable pagara por su crimen. Porque en la práctica común de los pueblos del Medio Oriente y en otros códigos, por ejemplo, el código de Hammurabi, si matabas a la hija de alguien, entonces mataban a tu hija. Tu hija debía morir. Eso está completamente prohibido en la Biblia. Y específicamente la ley de ojo por ojo y diente por diente, esto detiene este tipo de prácticas, porque solamente el asesino era castigado y no la hija del asesino. Entonces, la instrucción de ojo por ojo y diente por diente no era una ley de venganza, sino una ley de restitución. Esta ley previene la venganza injusta, previene, por ejemplo, que si alguien te sacaba el ojo, tú fueras y le sacaras los dos ojos. Esto era lo usual, o que lo mataras, o que hirieras a los hijos del otro. Entonces, lo que la gente entendía con esta ley de ojo por ojo, diente por diente es, si yo te saqué el ojo, entonces ahora yo soy tus ojos. Porque la ley de restitución implica que tenemos que llegar a un acuerdo de paz. Esta ley asegura que el agredido reciba compensación apropiada por el daño que sufrió. Es decir, que el castigo debe ajustarse al crimen. Si te herí gravemente, ahora soy tus manos. Si te herí gravemente, ahora soy tus pies. O te doy una compensación equivalente. En el Sermón del Monte, Jesús dijo en Mateo 5:38, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús dijo, lo que significa lo que está diciendo es, evítate de verle a otro la vida o de verle al otro el ojo por enfrentarte en una pelea de cuerpo a cuerpo, ¿no? Si alguien te abofetea, no te resistas, dale la otra mejilla. Si tú te llenas de ira y comienzas también a pelear, probablemente vas a quedar debiéndole al otro. Entonces, la ley de Dios prohíbe la venganza y la ley de Dios instruye al hombre y al pueblo de Dios a restituir. Si alguien te pide la túnica, porque a lo mejor le debes la túnica, dale también la capa. Esto es lo que significa esta ley. Dale la túnica, dale la capa. Existía una ley entre el pueblo romano que si un soldado romano encontraba a un hebreo en el camino, a la hora que se terminaba la jornada de trabajo, le podía pedir que dejara sus cosas en el suelo y cargara su carga por una milla. Entonces, lo que esta ley está implicando, lo que esta ley está diciendo es, si te piden que dejes todo para llevar una milla, no te resistas, no pelees contra el otro, toma la carga y camina 2 millas. Esta ley, no está Jesús aboliendo la ley de ojo por ojo y diente por diente, simplemente le está enseñando a las personas a vivir en paz, a no pelear, a no exagerar en las situaciones de tal manera que te metas en un lío que al rato debas los ojos. La palabra paz en hebreo es shalom. Y se traduce al español como paz, y solemos pensar que paz es ausencia de guerra, pero es mucho más que eso. La raíz de la palabra shalom es shalam, y shalam significa restituir o restaurar. Es decir, es dar lo necesario para proveer a alguien o completar su vacío. La ley de Dios dice que está prohibido vengarse. Entonces, por eso sabemos que la ley del talión no es una ley de venganza. En Levítico 19:18 dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Este es el segundo y grande mandamiento, lo encontramos en Levítico 19:18. Entonces, la ley de Dios se trata de hacer justicia y de estar en paz. Y la raíz de paz, shalom, es restituir. Es decir,
es darle lo necesario al otro para que esté completo, proveerle al otro de lo que necesita para completar su vacío. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente, una de las cosas que aprende a hacer es a restituir. Este es un principio esencial en la vida del creyente. Si le debes a alguien, tienes que pagarle. Entre nosotros no puede haber fraude, entre nosotros no puede haber deudas, tenemos que aprender a pagar nuestras deudas. Tener paz, entonces, como decía hace un momento, no es ausencia de conflicto, sino es que al otro no le falte nada, que esté completo. Si tienes la paz de Dios, si estás completo porque Dios te ha dado su paz, entonces tú aprendes a ser un pacificador. Y eso significa lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que si alguien te abofetea en una mejilla, tú le das la otra, porque tú vas a ser un pacificador. Tú no vas a pelear, tú no te vas a convertir en un hombre vil y vengativo. No pelees. Si eres deudor, paga el doble. El autor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el verdadero creyente vive en paz con las otras personas. Tiene que aprender a restituir para que las relaciones sean cordiales, armónicas. Esta es la verdadera justicia. Pablo dijo en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, no deberle a nadie es parte de la ley de Dios. El no estar en deuda con nadie. Entonces, si dañas a alguien, es tu responsabilidad compensarlo. Esto termina cierra el ciclo o el círculo vicioso de lastimar a las personas, de estar endeudado. Esto devuelve la paz a las relaciones. Ya voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, a los varones, si tu esposa siente celos, entonces decides compensarla y compensar su inseguridad y completar lo que le hace falta. ¿Cómo haces esto? Haciendo actos humildes que fortalezcan su confianza. Por ejemplo, dale el password de tu celular. Pon tu huella digital la huella de ella en tu celular para que ella sienta confianza de que tiene libre acceso a tu dispositivo. Oye, te escucho. Yo creo que ahorita han de estar gritando han de estar el grito al cielo de los hombres, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo va a estar? Sí, o sea, ¿por qué tienes temor, no? De que vean tus cosas. Si tienes temor, entonces sí tienes algo que ocultar y tienes que corregir tu relación con Dios primero, porque te estás engañando a ti mismo. La Escritura nos llama a la santidad, es lo que leímos que dice Hebreos, ¿no? Procurar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, alguien que no está libre de culpa, alguien que se siente que tiene algo que ocultar, necesita corregir su relación con Dios o se está engañando. O sea, con Dios no podemos estar jugando a las dos cosas, ¿no? Oye, pero aquí... Por otro, sí te escucho. Perdón, pero aquí podrían decir algo, ¿no? O sea, a ver, la celosa es ella, ¿no? Porque voy a permitir que darle mi password. Sí, pero la ama si quieres estar en paz con ella. Y lo que significa paz es que ella esté completa, que no tenga esta falta de confianza. Entonces, restituir y llenar el vacío con la confianza significa realizar estos actos simples de compartirle tu ubicación para que sepa dónde estás y no sienta temor. Pedirle ayuda cuando te sientes incómodo porque a lo mejor una mujer te busca de una manera inapropiada, o cuando tú te sientes atraído por alguien y entonces decir, necesito que me ayudes y me cuides. Es darle el control remoto a tu esposa para que te cuide de lo que estás viendo en la televisión y ella tenga libertad de cambiar el canal si lo que están viendo es inapropiado. Si hiciste una promesa, la cumples, ¿no? Y si llegas a fallar,
compensas y restituyes. Entonces, la idea es que necesitamos aprender a estar en paz. Por supuesto, esto es de ambos sentidos, ¿no? Necesitamos aprender a cubrirnos y a llenar el vacío que tiene el otro para entonces poder estar en paz. De esto se trata la vida cristiana, de esto se trata las relaciones, que podamos estar completos, que no nos falte nada. Esto es el verdadero shalom. Si alguien te quiere poner a pleito, Jesús dice, mejor no pelees, no te dejes llevar por la ira. Cuando te abofeteen, termina el pleito, porque no quieres deber hasta la vida. Cuando alguien te diga, la Biblia está llena de leyes irracionales, explícales que, por ejemplo, la ley de Deuteronomio 21 terminó con la costumbre de los padres de matar a sus hijos. Y como la ley de ojo por ojo y diente por diente es la única ley entre los seres humanos que terminó con la venganza y trajo castigo equilibrado, ofreciendo compensación apropiada. Eso también funciona cuando disciplinamos a nuestros hijos. A veces los hijos se llenan de ira y exasperamos a nuestros hijos porque el castigo no es equivalente a la falta. Solemos castigar más fuerte de lo que realmente merece la falta, el delito que cometieron, ¿no? O sea, no es lo mismo que un hijo desobedezca por olvido porque no se dio cuenta a que un hijo sea rebelde. Entonces el castigo tiene que ser equivalente, ¿no? Tiró la leche, no lo vas a azotar porque tiró la leche. No lo vas a encerrar 3 días sin comer porque quebró un vaso de cristal. O sea, tiene uno que pensar que el castigo debe ser equilibrado de acuerdo a la edad, de acuerdo a la falta, porque esto es lo que significa, padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira. Oye, Katy, los exasperamos a veces de tal manera que pierden aún su propio valor. Te escucho, Lili. pero ¿qué pasa también con aquellos padres que ahora la modernidad es, no ejerzas violencia con tus hijos, y bueno, al niño ni siquiera le llaman la atención, ni siquiera le corrigen, y ahora nuestras leyes están diciendo ya que no le puedes poner una mano encima a los niños, no puedes disciplinarlos. Sí, bueno, sí, definitivamente estamos viendo una época en la que se está perdiendo el valor de la autoridad paterna o materna, pero tenemos que regresar a los principios bíblicos fundamentales. Cuando vivimos de esta manera, la disciplina física es el último recurso, o sea, no es el primero. No siempre se requiere disciplinar físicamente. Hay muchas formas de corregir y por eso es importante equilibrar y medir. O sea, ¿cuál es el castigo que merece esta falta, ¿no? Entonces, por eso o sea, no se terminó la comida, o sea, no vas a azotar a tu hijo porque no terminó de comer, no tiene hambre, a lo mejor se siente enfermo, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que muchas veces la rebeldía se debe a que el castigo ha sido desproporcionado o porque no ha habido consecuencias de los actos, entonces el hijo no aprende a ser responsable, respetuoso y a obedecer las leyes. Y si no obedece las leyes en casa, un juez allá afuera, un policía le va a enseñar lo que significa obedecer las leyes. Yo prefiero que aprendan en mi casa lo que significa obediencia. Entonces, la única manera de evitar el abuso físico es entender lo que significan estas leyes y aprender a aplicar castigos equilibrados, castigos que tienen la compensación apropiada. Un papá que castiga a sus hijos porque está enojado está ejerciendo venganza. Un papá no castiga por esa razón. Un papá disciplina porque ama a su hijo y lo corrige a tiempo porque no quiere que nadie más después lo corrija. No quiere que después cometa tales errores en la vida que termine siendo enjuiciado por un juez civil, ¿no? O que se la pase la vida batallando con jefes porque no puede someterse a la autoridad. Entonces, por amor, disciplinamos y corregimos a nuestros hijos, porque los amamos, hacemos estas cosas. Entonces, yo creo que estas son cosas que no debemos tomar a la ligera y son principios bíblicos que de verdad tenemos que estudiar y analizar,
porque aquí está el corazón de Dios. O sea, a veces se nos olvida que lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte fue exaltar la ley de Dios. En Mateo 5:17 Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley y los profetas, yo vine a cumplirlos. El que diga, este mandamiento es muy chiquito y este no hay que cumplirlo, este va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que guarde y los enseñe, este va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no heredaremos el reino de los cielos. Y luego comienza el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, no matarás. Bueno, ¿sabes cómo no matas? No diciéndole a tu hermano fatu, tonto. Ahí terminas con el asesinato en el corazón. ¿Sabes cómo evitas el adulterio? No codiciando a la mujer de otro, ni siquiera mirándola y deseándola con tus ojos. Ahí termina el adulterio. No está abrogado la ley del adulterio, no está abrogado la ley del asesinato, no está abrogada la ley de ojo por ojo y diente por diente. Lo que Jesús está diciendo es, evítate llegar al juzgado, evítate llegar a las consecuencias mayores guardando la ley en tu corazón. ¿Cómo guardas la ley de ojo por ojo y diente por diente? No dejando que la ira te lleve a cometer actos de violencia. La ley de Dios nunca se planeó para que se aplicara de manera personal, es decir, que yo hago mi propia justicia. O sea, nadie nunca dijo, pues me sacó el ojo, ahora voy a sacarle el ojo. Tenían que llevar a las personas a las puertas de las ciudades delante del juez y entonces se determinaba cuál era la compensación correcta por haberle sacado el ojo. Y usualmente era que yo me tenía que convertir en el ojo de mi hermano. Accidentalmente le saqué el ojo sembrando, entonces ahora le voy a ayudar para que pueda seguir su vida en lo que se adapta. Yo me convierto en sus ojos. O sea, esta era la ley, este es el corazón de la ley, mantenernos en paz en nuestras relaciones, primero íntimas, familiares y en nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo ves, Lili? Pues muy interesante, Katy. Sí, un tema que necesitamos aprenderlo de más a fondo y practicarlo, ¿no? Y Katy, tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Qué hay de aquellas personas que, por ejemplo, quedaron a deber a algo, pero ya no viven en la misma ciudad, ya se fueron, o se murió la persona y ya no tuvo oportunidad de restitución? Bueno, el creyente, el Hijo de Dios, necesita vivir bajo este código de no deberle a nadie nada. O sea, lo leímos en el Nuevo Testamento, lo leemos en el Antiguo Testamento, lo leemos en los profetas. No le debas a nadie nada. Entonces, lo que yo quiero animarte es que si tú tienes deudas, por ejemplo, monetarias, que practiques el comenzar a restituir pagando en pequeñas cantidades hasta que cubras tu deuda. No te escapes, no huyes. El problema con la deuda es que te conviertes en siervo del otro. O sea, automáticamente cuando tú tienes una deuda, tú te conviertes en siervo del otro. Y aunque a lo mejor el otro tuvo una muy buena intención de ayudarte, tú sabes en tu corazón que ahora estás en una condición de servidumbre, o sea, así literalmente, ¿no? Lo mismo pasa con el banco, ¿no? Tú le debes al banco, tú eres siervo del banco y vas a estar trabajando hasta pagarle al señor feudal que le debes. No vas a poder estar en paz tú ni la otra persona hasta que cubras la deuda. Entonces, si quieres estar en paz con Dios y con los demás, decídete a empezar en pequeños abonitos a pagar tus deudas. Empieza por las deudas pequeñas hasta que puedas cubrir las grandes. No huyas de tus deudas. Entonces, evidentemente, el que te cambies de ciudad y que te escapes te sigue manteniendo en una condición de deudor, y eso es pecado. Entonces, los ladrones, dice la Escritura, o sea, lee Gálatas 5 con cuidado. Gálatas 5 dice que los ladrones, los homicidas, los adúlteros, los que practican estas cosas, ¿no? No heredarán el reino de los cielos. Entonces, no quieras utilizar la gracia como excusa para no vivir en santidad. O sea, la gracia no es permiso para pecar. Un verdadero creyente vive en santidad y eso significa, entre muchas cosas, restituir y pagar lo que debes. Habla con el que le debes y dile, no puedo, me cuesta mucho trabajo, cometí un error al pedirte dinero y me cuesta trabajo pagarte, pero te voy a pagar. Oye, Katy, dame chance. Sí. Pero ¿qué hay cuando no es cosa monetaria, sino es cosa moral, emocional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la persona ya murió?
Bueno, si tú eres al que te deben, entonces lo que te corresponde pues es perdonar y cancelar la deuda. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Eh, tenemos el pasaje de Mateo 18 en el que Jesús nos explica que cuando nosotros no perdonamos a las deudas de los otros, nos quedamos en una condición en la que ahora los verdugos nos atormentan, ¿no? Entonces, yo tampoco quiero vivir en una condición de amargura el resto de mi vida, porque alguien cometió un pecado así y me debe, ¿no? Entonces, cuando esto es de ambos sentidos, ¿no? En el que las personas tienen que ser responsables y pagar sus deudas, pero cuando sucede algo así, ¿no? Cuando hay alguien malo, vil, inicuo, que comete un pecado contra mí, es mi responsabilidad por mi salud emocional y espiritual cancelar la deuda y perdonarle al otro la deuda. Pero eso no significa que no hay pérdida, ¿no? O sea, yo asumo, lo que significa cancelar la deuda es que yo asumo las consecuencias del daño que me hicieron. Puede ser emocional. Entonces le cancelo la deuda al otro porque no puede regresar al tiempo y deshacer lo que me hizo. Entonces, por mi salud emocional, cancelo la deuda. Eso es de lo que se trata la parábola de Mateo capítulo 18 con el del Señor y el gran deudor, ¿no? El Señor me perdonó todo, yo puedo hacer lo mismo, cancelar la deuda del otro. Ahora, cancelar la deuda no significa automáticamente que estamos en paz si el otro no quiere hacer restitución. O sea, no puede haber reconciliación cuando el otro no quiere hacer también su parte. Pero desde mi perspectiva, cuando yo perdono, entonces yo soy libre de la amargura que trae como consecuencia la falta de perdón. Entonces, Dios nos tiene cubiertos por todos lados, ¿no? Emocionalmente y físicamente el Señor quiere que aprendamos a perdonar, pero por otro lado, el Señor también nos enseña que lo correcto es aprender a restituir, es aprender a completar el vacío del otro. Necesitamos aprender a vivir en paz, necesitamos aprender a ser pacificadores. Ay, Katy, pues mucho que hablar. Todavía falta, por ejemplo, ya llevamos más de la media hora y todavía me faltaba preguntarte algo acerca de qué pasa cuando alguien es adúltero, ¿no? O adultera, ¿no? Sí. Y quieres regresar con tu esposo o tu esposa. Ahí viene la restitución también, ¿no? O sea, los frutos ahí se aplicaría estos principios de humildad, de decir, necesito fortalecer tu confianza. Lo que hizo estuve mal, o sea, pudo a lo mejor recibir tu perdón, pero eso no significa que que me puedo librar de las consecuencias. Y entre ellas está el que tengo que pagar mi deuda. ¿Cómo? Haciendo estos actos de pasarte el password de mi celular, de compartirte la ubicación donde estoy, de pedirte ayuda cuando me sienta incómodo, de pedirte que estés a mi lado cuando me sienta atraído por otra persona, que no me dejes el control remoto en la mano si tengo problemas con la televisión o con la pornografía. O sea, hay consecuencias, ¿no? El pecado trae como consecuencias. Y entonces, si verdaderamente estás arrepentido, tendrás que dar los pasos necesarios para restituir y completar el vacío porque dañaste esta relación. Entonces, no hay de otra. O sea, si tú quieres verdaderamente estar en paz con tu cónyuge, si tú verdaderamente quieres reconciliarte, la restitución es fundamental. Eso no lo puedes evadir. O sea, no, porque es que ya me perdonó, pues sí, ya te perdonó, pero ahora tienes que hacer tu parte. Ella ya hizo su parte o él ya hizo su parte, ahora es la tuya. La parte del otro es perdonar, la tuya es restituir. Wow. Eso es fundamental. Lo vemos, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo le cae el 20. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre, ¿no? Eso vamos a encontrar en Lucas capítulo 15. Y voy a ir a casa de mi padre. ¿Y qué le voy a decir? Voy a caminar hacia la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me hagas, tu hijo, ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Voy a trabajar para ti. Voy a pagar lo que te debo, ¿no? Pedí la herencia y me la gasté toda en prostitutas y bebidas. Entonces, no merezco ser llamado tu hijo, permíteme trabajar para pagar mi deuda. El hijo fue consciente de que necesitaba regresar y restituir. El padre amoroso lo recibió, lo perdonó
y lo recibió en casa y le hizo banquete. Así nos recibe Dios. De ese tamaño es la relación que tenemos con Dios. Pero el hijo tenía clarísimo que necesitaba restituir. Entonces, cuando pecamos, necesitamos completar lo que dejamos de vacío en la vida de otra persona. Cuando hablamos mal de alguien, tenemos que tener cuidado de no volver a hacerlo y de restituir en la mejor manera que podamos el daño que causamos por las palabras que dijimos. Lo ideal es que aprendamos a guardar estos mandamientos que causen temor en nuestro corazón para no pecar contra Dios, para no pecar contra nuestro vecino, para amar a nuestro prójimo y para amar a Dios. Esa es la meta. Pero la realidad es que nos vamos a resbalar de vez en cuando, y en el de vez en cuando, la acción inmediata del creyente es: voy a restituir porque quiero estar en paz con mi hermano, no quiero que le falte nada. Esto es shalom, esto es lo que significa paz. Así es. Y oye, sigamos con las preguntas, rápido, nada Sí, más, ya para acabar, dime. ya llevamos un poco de tiempo. Fíjate, pero ¿qué pasa con aquella persona que te lo puede tomar a mal? Si tú quieres restituir, pero esa persona dice, hasta lo puede ver mal. Hay que hacer. Seguramente habrá personas que no saben manejar eso, ¿no? El que a lo mejor no te quieren perdonar y no quieren aceptar de buena voluntad tu deseo de restituir, ¿no? Entonces ya queda del lado de la otra persona. O sea, tu deber es hacer lo que más puedes para restaurar la relación. Pablo dice, ¿no? Está en los evangelios, que dice, en lo que sea posible, estad en paz con todos los hombres, ¿no? Ajá. Ahorita te lo digo dónde está. Esto es el principio bíblico, en lo que no sea posible, ¿no? Cuanto dependa de ustedes, estar en paz. De lo que depende, ese pasaje, ¿no? En lo que dependa de ustedes, ¿no? Entonces, de mi parte, lo que voy a hacer todo mi esfuerzo para estar en paz con los otros, para que no me falte nada entre nuestras relaciones, para que estemos completos. Pero no siempre se va a poder, no todo el mundo va a querer recibir la restitución, no todo el mundo va a querer estar en paz contigo, está bien, pero haz tu parte, ¿no? Haz tu parte y esfuérzate. Si el otro no lo recibe, bueno, entonces ya queda del lado del otro y puedes retirarte en paz, ¿no? Okay. En ese sentido, no hay obligación si el otro no quiere recibirlo, pero si el otro está dispuesto a reconciliarse contigo, entonces haz tu parte. No utilices la gracia como pretexto para pecar. Para pecar y para no obedecer las instrucciones de Dios y para no amar a tu prójimo. O sea, el verdadero creyente ama a su prójimo, el verdadero creyente ama a Dios, ama su palabra, obedece sus instrucciones porque son justas, buenas y santas. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 7, si no me equivoco. Gracias, Katy. Gracias. Como siempre nos enseñas. Con gusto, Lili. Gracias por tenerme en tu programa. Al contrario, muchas gracias, que Dios te bendiga y estamos en contacto, primeramente Dios. Amigos, Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, si quieren añadir algo, pues con todo gusto pueden escribirnos al chat de Visión 316 y que Dios les bendiga grandemente. Katy, gracias por este tiempo. Bendiciones, Lili, bendiciones a todos en tu público y tu audiencia. Gracias, Katy. Que Dios les bendiga, amigos. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Ya está haciendo frío. Abríguese. Y que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.